¿Crees que podrías prender fuego a un hombre para salvar a tus hijas? ¿O que el amor de una madre puede justificar un acto que el mundo llamaría monstruoso? Eso hice una noche de octubre de 1969, cuando el fósforo tembló entre mis dedos, pero mi decisión ya estaba tomada. Derramé el queroseno sobre el colchón donde Juan dormía, borracho, roncando como un animal, y dejé caer la llama. El fuego se alzó en un clarón azulado que pronto se tornó naranja y rojo, iluminando el cuarto como si fuera de día. Juan no se movió al principio, perdido en su sueño etílico. Pero cuando las llamas tocaron su piel, el grito que soltó fue de esos que hielan la sangre, no la mía. Mi sangre ya se había congelado años antes. El día que descubrí lo que ese hombre, al que llamé esposo durante 15 años, le hacía a mi Josiane cuando yo salía a trabajar, y lo que planeaba hacer con mi pequeña Kathleen, de apenas 5 años, lo miré retorcerse por unos segundos, sin sentir nada más que un alivio inmenso, como si una piedra de toneladas se desprendiera de mi espalda. Tomé a mis 2 hijas, que ya esperaban con sus pequeños bultos de ropa, y salí sin mirar atrás, mientras la casa comenzaba a consumirse. Y tú, que me estás juzgando, pensando que soy una asesina, no sabes el infierno que viví antes de esa noche. Te lo aseguro, en mi lugar, con lo que vi y supe, habrías hecho lo mismo. Una madre, cuando es acorralada como fiera y ve a sus crías amenazadas, se convierte en una bestia. La naturaleza es sabia, hija. En el mundo animal, la hembra es la más peligrosa cuando sus pequeños están en peligro. Nunca imaginé que sería capaz de matar a un hombre, mucho menos de quemarlo vivo. Pero esa noche, cuando Juan llegó borracho de cachaza, riendo como demonio y diciendo que un amigo suyo había encomendado a mi Kathleen, una niña de 5 años, supe que era él o mis hijas. Elegí a mis hijas sin dudar. Me llamo Lilian Correia, pero aquí en el barrio de Bárcea, en Recife, todos me conocen como Doña Lilian. Tengo 85 años y vivo en una casita sencilla, con una galería de azulejos azules, donde paso las tardes, viendo el movimiento de la calle, los niños corriendo, la vida siguiendo su curso. Mis manos, llenas de venas saltadas y nudosas por el reumatismo, han trabajado toda la vida, lavando ropa en el río, planchando con hierro de carbón, manejando una máquina de coser por más de 4 décadas. También son manos que, una noche, derramaron queroseno y encendieron un fósforo que cambió nuestras vidas para siempre. Esta casita es mi orgullo. Cada ladrillo fue comprado con mi sudor después de que recomenzamos en Recife. Tiene 2 cuartos pequeños, una sala, una cocina con un fogoncito a gas, mi primer lujo, y esa galería donde me siento a observar el mundo. Los vecinos me respetan, saben que soy una mujer seria, que crié a mis hijas sola, que trabajé honestamente toda la vida. Lo que no saben es cómo empezó esta vida nueva. Nadie sospecha que la historia que conté al llegar, de ser viuda de un camionero que murió en un accidente, no era del todo cierta. Lo que voy a contar ahora, hija, no lo ha oído ni un cura en confesión, pero ha llegado la hora de que la verdad salga a la luz, aunque el fuego haya consumido las pruebas hace mucho. Llevo esta historia dentro de mí tanto tiempo que a veces siento que me quema por dentro.
como aquel fuego quemó a Juan. Dicen que los secretos guardados por años se convierten en un veneno para el alma. Tal vez por eso decidí hablar ahora, cerca del fin de mi camino, o tal vez porque veo a tantas mujeres sufriendo lo mismo que yo sufrí, y quiero que sepan que a veces la salvación viene de nuestras propias manos, aunque el precio sea alto. Mis hijas, Josiane y Kathleen, ya tienen el cabello blanco también. Josiane cumplió 67 años el mes pasado. Está jubilada. Fue profesora toda su vida. Kathleen, con 61, aún trabaja como enfermera en un hospital grande de Recife. Las dos saben la verdad. Se la conté cuando fueron adultas, porque merecían saberlo. Nunca me juzgaron, nunca me condenaron. Al contrario, Josiane, ya adulta, me dijo: «Mamá, tú nos salvaste. Si no hubieras hecho lo que hiciste, no sé si estaría viva hoy». Solo hablamos de eso una vez, porque son recuerdos demasiado dolorosos que preferimos dejar en un rincón de la memoria. A veces me pregunto si hice bien no en matar a Juan. De eso nunca dudé que fue lo correcto, sino en elegir el fuego. Fue cruel, fue doloroso, sin duda, pero en mi mente desesperada necesitaba ser algo definitivo, que no le diera chance de sobrevivir y venir tras nosotras. Y si soy honesta, había una parte de mí que quería que sintiera dolor, el mismo dolor que causó a mi niña, el mismo dolor de las palizas que me dio, el mismo dolor de toda la humillación que sufrimos. Quería que supiera, aunque fuera por un segundo, antes de morir, que fui yo quien puso fin a su reinado, que aquella a la que consideraba débil, a la que trataba como nada, fue quien decidió su final. Nací en Bonconcello, Pernambuco, en 1940, en una casa de adobe en medio de la sequía. Mi sueño era simple: casarme con un hombre bueno, tener hijos, una casita limpia, comida en la mesa. No pedía lujos, solo una vida digna. ¿Quién diría que ese sueño se convertiría en una pesadilla en manos de João? ¿Quién diría que yo, una niña criada para obedecer, para agachar la cabeza, encontraría dentro de mí una fuerza capaz de quemar a un hombre para salvar a mis hijas? La vida da giros que nadie espera. En Bom Consejo aprendí desde pequeña que las mujeres debían soportar. Vi a mi madre recibir golpes de mi padre cuando bebía. Vi a las vecinas con ojos morados disimulando con polvo de arroz para ir a misa. Es la cruz que Dios nos da, decía mi abuela. Los hombres son así, hija, hay que saber llevarlos. Eso se metió en mi cabeza, se convirtió en una verdad que no cuestionaba. Cuando Juan comenzó a golpearme, pensé que era normal, que era parte del matrimonio. Cuando empezó a humillarme, a tratarme peor que a un animal, tragué el llanto y seguí adelante, hasta el día en que descubrí que había cruzado todos los límites, que había hecho con mi hija cosas que ni el diablo haría. Ahí entendí que una cruz de Dios es una cosa, pero el yugo del diablo es otra muy distinta. Mi padre, Severino, era tropero, pasaba semanas en las carreteras llevando mercancías. Me enseñó a respetar el fuego. Es amigo y enemigo, sí, hija. Calienta, cocina, pero si descuidas, consume todo. Ese conocimiento, guardado en un rincón de mi memoria, fue lo que usé aquella noche. La vida tiene esas ironías. Nací en una casa de adobe,
con suelo de tierra y tejado de paja. Éramos 7 hermanos, 3 hombres y 4 mujeres. Yo era la tercera. Desde los 5 años llevaba agua del pozo. A los 7 cuidaba a los menores. A los 10 trabajaba en la roza cuando había siembra. La infancia no duraba mucho en el sertón. A los 10, una familia rica de Garanhuns pagó a mi padre para llevarme como empleada. No era una criada con salario, sino una criada de la casa, con techo y comida como pago. Dormía en un cuarto en el fondo, me levantaba antes que todos, me acostaba después, pero no me quejo. Nunca me golpearon como a otras niñas que conocí. Doña Clara, la señora de la casa, me enseñó a leer y escribir, un lujo que me dio un poco de luz en un mundo oscuro. ¿Sabes lo que es descubrir que el hombre que juró amarte se convierte en un monstruo que destroza a tu propia hija? Ese fue el golpe que me rompió el alma cuando entendí lo que Juan le hacía a Josiane, mi pequeña de 10 años, mientras yo salía a trabajar. Aquella verdad me atravesó como un cuchillo, pero también encendió en mí una furia que no sabía que podía llevar dentro. A los 16 años, cuando conocí a Juan, pensé que era mi salvación. Era un camionero de 31 años, con un bigote negro, cabello peinado con brillantina y un camión GMC verde que relucía como si fuera una joya. Para una chica como yo, criada en la pobreza de Bonconcelio, él parecía un sueño. Un hombre con trabajo fijo, casa propia en Recife, promesas de una vida mejor. Me cortejó con regalos pequeños, una cinta para el pelo, un espejito, un jabón perfumado y palabras dulces que nunca había oído. Eres la flor más linda que he visto en todo Brasil, decía. Y yo, ingenua, creía cada palabra. Mi padre, Severino, desconfió al principio, pero João lo conquistó con cachaza fina y tabaco de calidad. Mi madre, Josefa, solo quería que tuviera una vida mejor que la suya. Un hombre con camión propio es un buen partido, hija, me dijo. Un mes después, con una alianza fina en el dedo, dejé buen consejo en ese camión verde rumbo a Recife, soñando con una casita con suelo de cemento y un fogón a gas. Pero la casa que João me mostró no era como la había descrito. Era una casucha de adobe en un barrio pobre de Bárcea, más pequeña que la de mis padres, con un solo cuarto que servía de sala y dormitorio, una cocina minúscula con fogón de leña y un baño compartido en el patio trasero. Los primeros días, Juan fue todo cariño. Me trataba como reina. Me presentó a los vecinos como mi princesita del interior. Pero la máscara cayó rápido. A la segunda semana me encontró hablando con una vecina en la puerta, un simple charla sobre una receta de bolo. Cuando ella se fue, explotó. Ya estás de chisme con toda la vecindad. Llego de viaje y tú en la calle, y la cena, y la casa. Es un desastre. Mujer. Fue la primera vez que alzó la voz, corrí a la cocina, pidiéndole disculpas, prometiendo mejorar. Pensé que era mi culpa, que debía esforzarme más. Pronto, sus celos se volvieron una prisión. No podía hablar con las vecinas, ni ir sola a la tienda de la esquina. Debía quedarme en casa esperando su regreso de los viajes. Si alguien venía a vender algo, no podía abrir la puerta. Ningún hombre te ve, ¿oíste? Eres mi mujer,
y un hombre de verdad no deja que miren lo suyo. Al principio, tonta, pensé que era amor, que sus celos eran prueba de cuánto me quería. No sabía que era el comienzo de una jaula que se cerraría cada vez más. Cuando empezó a beber más, las cosas empeoraron. Antes bebía, pero lo controlaba. Ahora llegaba borracho, apestando a cachaza y a perfume barato de mujeres de la carretera. Sabía lo que significaba ese olor, pero no podía decir nada. Si insinuaba algo, venía un golpe. El primer bofetón llegó 4 meses después de casarnos. Quemó mi rostro como hierro caliente. Lloré toda la noche mientras él roncaba. Por la mañana pidió perdón. Juró que no volvería a pasar, que había bebido de más, que me amaba. Creí o fingí creer, porque no tenía a dónde ir. Un año después, quedé embarazada. Josiane nació en marzo de 1958, en un parto difícil, asistido por una partera del barrio. João ni estaba en casa, estaba en la carretera. Cuando volvió, 3 días después, miró a la niña en mi regazo, hizo una mueca y dijo: «¿Otra hembra?» Quería un varón para ayudarme con el camión. No la tomó en brazos, no preguntó por el parto, si yo estaba bien, si la niña estaba sana. Dejó dinero en la mesa y se fue a dormir. La vida con un bebé y un marido violento era un infierno diario. Todo lo hacía con cuidado para no despertar a João. Si Josiane lloraba y él estaba en casa, se ponía furioso, gritando que no podía descansar, que no sabía cuidar a una criatura. Me desdoblaba para mantener la casa limpia, la comida lista, la niña callada, todo mientras él desaparecía por días en sus viajes. El dinero que dejaba apenas alcanzaba para la semana. Empecé a temer que pasaríamos hambre si no encontraba una forma de ganar algo por mi cuenta. La oportunidad llegó cuando Josiane tenía casi 2 años. Una vecina, doña Cefa, lavandera para familias ricas de Boa Viagem, me ofreció parte de su trabajo. Era un trabajo pesado, llevar fardos enormes de ropa, lavarlos a mano con jabón de sosa, que dejaba las manos en carne viva, tender al sol, planchar con hierro de carbón, devolver todo impecable. Pagaban poco, pero era un dinero que me daba un poco de independencia. Llevaba a Josiane conmigo, sentándola en un rincón mientras lavaba, o la dejaba con una vecina de confianza cuando iba a entregar. João no lo tomó bien. «Mujer mía no trabaja fuera. ¿Qué van a pensar? Que no mantengo a mi familia». Pero cuando vio que mi dinero garantizaba comida cuando él no estaba, lo aceptó a regañadientes, siempre que la casa estuviera en orden, la comida lista y no hablara con hombres en el trabajo. Cumplía sus exigencias, porque las mujeres aprendemos a hacer milagros con el tiempo. 6 años, ¿qué años seguimos así, en una rutina dura? João en la carretera, bebiendo, gastando con otras mujeres, trayendo migajas a casa. Yo lavando ropa, cuidando a Josiane, manteniendo todo en pie. Las palizas seguían, a veces menos fuertes, dependiendo de su humor y cuánto había bebido. Aprendí a esconder los morados con mangas largas, a disimular el ojo hinchado con compresas frías, a tragarme el llanto para que Josiane no viera a su madre sufrir. Ella crecía bonita, lista, pero demasiado callada, siempre asustada cuando su padre estaba en casa.
En 1964 quedé embarazada de nuevo. Josiane ya tenía 6 años. Pensé que Dios me había librado de más hijos en esa situación, pero ahí estaba Kathleen. Cuando se lo conté a João, me acusó de infidelidad. ¿Cómo te embarazas después de tanto tiempo? Es mío, fue la acusación más injusta. Yo, que no hablaba ni con los vecinos por miedo a él, señalada como traidora. Lloré hasta quedarme sin aire, jurando que nunca había mirado a otro hombre. Creo que él lo sabía, pero necesitaba un motivo para descargar su rabia. El embarazo de Kathleen fue más duro que el primero, tal vez por mi edad, por el cansancio del trabajo, por las palizas, o porque ya no tenía esperanza de que un hijo cambiara a João. Cuando Kathleen nació, él estaba de viaje otra vez. Al volver, vio que era otra niña y solo gruñó. Solo sabes parir hembras. No sirve ni para darme un hombre. Ni siquiera la miró. Ese desprecio me dolió, pero también me dio fuerza. Juré proteger a mis hijas con mi vida, sin importar el costo. ¿Sabes lo que es sentir que el mundo entero te da la espalda? Que incluso quienes podrían ayudarte eligen el silencio por miedo o indiferencia. Ese fue el golpe que me destrozó cuando descubrí, a través de un cuaderno escondido, que João no solo estaba dañando a Josiane, sino que la vendía a otros hombres como si fuera mercancía, y nadie en Recife estaba dispuesto a ayudarme a salvarla. La vida con João se había vuelto un infierno constante. Sus viajes, que antes duraban 2 o 3 días, ahora se extendían por semanas. Cuando regresaba, llegaba borracho, apestando a cachaza y perfume barato, con el dinero justo para las compras de la semana. Sus palizas se volvieron más frecuentes, más crueles. Aprendí a esconder los morados con mangas largas, a disimular el dolor con una sonrisa forzada para que Josiane y Kathleen no vieran a su madre rota. Pero Josiane, con apenas 9 años, ya no era la niña alegre que cantaba por la casa. Se había vuelto callada, temerosa, siempre escondiéndose cuando oía el camión de su padre. Una noche, cuando João llegó más borracho que de costumbre, irrumpió en el cuarto de las niñas, gritando que quería verlas. Corrí tras él, intentando calmarlo. «João, déjalas dormir. Mañana las ves», supliqué. Me empujó con tanta fuerza que golpeé la cabeza contra la pared. Cuando me levanté, lo vi acariciando el cabello de Josiane, que había despertado asustada. La forma en que la miraba no era la de un padre, sino la de un hombre evaluando algo que deseaba. Mi sangre se heló. Lo jalé por el brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «Ven, João, te caliento la cena», dije, sacándolo de allí. Esa noche, mientras él comía en la cocina, una sospecha horrible comenzó a crecer en mi mente. ¿Sería capaz de hacerle algo así a su propia hija? Sacudí la cabeza, intentando alejar el pensamiento, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. En los meses siguientes, noté cómo miraba a Josiane, los comentarios que hacía. «Esa niña se le está poniendo bonita, ¿eh? Pronto habrá que buscarle un marido», decía de una niña de 9 años. Empecé a no dejarla nunca sola con él, inventando tareas para mantenerla cerca, durmiendo en su cuarto cuando él estaba en casa. Josiane comenzó a cambiar aún más. Dejó de cantar, de jugar. Sus ojos, antes llenos de vida, se volvieron vacíos. Por las noches despertaba gritando,
temblando, con pesadillas que no me contaba. Empezó a mojar la cama, algo que no hacía desde pequeña. Se avergonzaba tanto que lavaba las sábanas a escondidas, llorando en silencio. Yo preguntaba si estaba enferma, si algo le dolía, pero solo negaba con la cabeza. No tenía dinero para llevarla a un médico. Eso era un lujo que no podíamos permitirnos. Mi miedo creció cuando noté que Josiane se aterrorizaba si João estaba cerca. Antes corría a su encuentro, esperando alguna golosina de sus viajes. Ahora, al oír el camión, se escondía bajo la cama o detrás del tanque del patio. Si tenía que salir a entregar ropa, me suplicaba que la llevara. Vaya, mamá, por favor, no me dejes aquí, decía, con los ojos llenos de lágrimas. Una vez tuve que salir corriendo a comprar medicinas para Kathleen, que ardía en fiebre. Josiane estaba enferma con gripe. No podía llevarla bajo la lluvia. João estaba en casa, recién llegado de un viaje. La dejé con él por menos de media hora. Cuando volví, la encontré en un rincón de la cocina, el vestido torcido, los ojos perdidos, como si estuviera en otro mundo. João no estaba. Salió a ver a unos amigos, murmuró Josiane, sin mirarme. Intenté hablarle, pero no respondía. Pasaron 2 días hasta que volvió a hablar normalmente. Esa semana, la verdad me golpeó como un relámpago. João había salido a beber después de una discusión por dinero. Furiosa, decidí limpiar su camión, pensando que si iba a ser su criada, al menos su herramienta de trabajo estaría en orden. Debajo del asiento del conductor encontré un cuaderno negro, de esos de contabilidad. Lo abrí, esperando encontrar registros de fletes. En cambio, vi una lista de nombres de hombres, fechas y cantidades en cruceiros. Algunos nombres se repetían y al lado de varios había una L con una estrella pequeña. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? Escondí el cuaderno dentro de mi ropa y seguí limpiando, fingiendo que nada pasaba. Pero mi mente no paraba. Era una deuda, un negocio sucio. ¿Por qué la L? Esa tarde, mientras lavaba ropa en el tanque, doña Cefa, la vecina más antigua, se acercó. Siempre me miraba con una pena que no entendía, pero nunca había dicho nada. Doña Lilian, perdón por meterme donde no me llaman, comenzó, mirando a los lados para asegurarse de que nadie oía. Pero no aguanto más ver lo que pasa y quedarme callada. Es tu Josiane. Cuando sales a trabajar, João la lleva al camión y no está solo. A veces viene otro hombre, se la lleva, luego la trae. La niña vuelve callada, a veces llorando. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Agarré el tanque para no caer, las piernas temblando, un sabor a bilis en la boca. Las piezas encajaron, el cuaderno, la L, el miedo de Josiane, sus pesadillas, la cama mojada. Mi esposo, el padre de mi hija, no solo la estaba dañando, sino que la vendía a otros hombres. ¿Desde cuándo ves esto, doña Cefa?, pregunté con la voz casi apagada. Hace más de 1 año, Lilian. Quise decírtelo antes, pero tuve miedo. João es un hombre peligroso. Todos lo saben. Agradecí. Le pedí que no hablara con nadie y volví a casa con el corazón en pedazos. Esa noche, cuando João llegó, lo enfrenté. Hablé bajo, controlada,
mirándolo a los ojos: sé lo que haces con Josiane, sé que la vendes a tus amigos. Encontré el cuaderno, la vecina lo vio todo. ¿Para ahora o voy a la policía, a la radio, donde sea? Fue un acto de valentía, pero también de locura. Su rostro se puso blanco, luego rojo de rabia. Antes de que pudiera defenderme, vino el primer golpe, directo al rostro, con toda la fuerza de un hombre de casi 100 kilos. Caí, golpeando la cabeza contra la mesa. No paró. Puñetazos, patadas, tirones de pelo. Desmayé en algún momento, despertando en el suelo de la cocina, cubierta de sangre, con un dolor que no sabía que el cuerpo podía soportar. Josiane estaba a mi lado, limpiándome el rostro con un trapo húmedo, llorando sin hacer ruido. Juan había salido llevándose el cuaderno. «Mamá, no hagas eso», suplicó. «Dijo que nos matará si contamos». Fue entonces, con mi hija de 10 años cuidando mis heridas, que tuve la conversación más dolorosa de mi vida. «Hija, necesito que me cuentes qué te hace tu padre», dije, con los labios hinchados. «Sé que duele, pero tengo que saber para ayudarte». Entre sollozos, Josiane confesó: todo empezó cuando tenía 9 años. Juan la llevaba al camión o a un cuarto alquilado lejos, la dañaba de formas que no podía nombrar. Luego empezó a llevar a otros hombres que pagaban por lo mismo. Dijo que si te lo contaba, haría lo mismo con Kathleen y nos mataría a las 3. Cada palabra era una daga en mi pecho. ¿Cómo no lo vi antes? La culpa me consumía, pero también encendió una furia que no podía apagar. ¿Crees que una madre puede mirar a su hija rota y no hacer nada? ¿O que el peso de la verdad puede empujarte a un acto que nunca imaginaste posible? Eso sentí cuando Josiane, con sus 10 años y un alma destrozada, me confesó el horror que Juan le hacía pasar, y supe que no había otra salida más que enfrentarlo o destruirlo para protegerlas a ella y a Kathleen. La conversación con Josiane aquella noche, mientras yacía en el suelo de la cocina con el cuerpo magullado por la paliza de Juan, marcó un antes y un después. Sus palabras, entre sollozos y temblores, eran dagas que se clavaban en mi pecho. Contó cómo Juan la llevaba al camión cuando yo salía a trabajar, cómo la obligaba a cosas que la hacían sangrar por dentro y por fuera, cómo luego empezó a llevar a otros hombres que pagaban por lo mismo. Dijo que si te lo contaba, haría lo mismo con Kathleen y nos mataría a las 3, murmuró, temblando tanto que sus dientes chocaban. Abrazarla en ese momento, sintiendo mis propias costillas rotas protestar, fue como abrazar mi propia culpa. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo dejé que mi hija sufriera tanto tiempo? La culpa me consumía, pero también encendió una furia que no podía apagar. Juré que la sacaría de ese infierno, aunque me costara la vida. A la mañana siguiente, con el cuerpo aún dolorido, fui a la comisaría. Apenas podía caminar, el rostro deformado por los golpes, pero me arrastré hasta allí. Hablé con el sargento Silveira, el responsable, cuando el comisario no estaba. Le conté todo: la violencia contra mí, los abusos contra Josiane, el cuaderno con los nombres y valores. Mostré los hematomas, las marcas de cinturón en la espalda, el ojo casi cerrado de hinchado. Esperé que se horrorizara,
que mandara arrestar a Juan de inmediato, pero lo que recibí fue indiferencia. Doña Lilian, dijo, ajustándose el bigote con aire de aburrimiento, peleas de marido y mujer, nadie mete la cuchara. Si te golpeó, algo habrás hecho. Y eso de tu hija, sin pruebas no puedo hacer nada. ¿Dónde está ese cuaderno? Trajiste a la niña para que confirme. No tenía el cuaderno. Juan lo había encontrado y llevado, y no había traído a Josiane. No quería exponerla a más trauma. Entonces, no hay mucho que hacer, doña. Vuelve a casa, cuida mejor a tu marido y deja de inventar historias. Salí de la comisaría más destrozada que cuando entré. Nadie nos ayudaría. La ley no estaba de nuestro lado. En esa época, las mujeres no tenían voz y los niños menos. Un hombre podía hacer lo que quisiera en su casa y era asunto de familia. Recordé las palabras de mi madre sobre la cruz que las mujeres debían llevar, pero esto ya no era una cruz, era un yugo que aplastaba. Intenté contactar a mi familia en Bon Conselho. Tal vez mi padre, mis hermanos, alguien podría acogernos. Junté las monedas que tenía escondidas en una lata enterrada en el patio y envié un telegrama urgente. La respuesta llegó 2 días después. Mi padre había muerto hacía 3 años, mi madre poco después. Mis hermanos se habían dispersado por el país. No había a dónde volver. Juan, al regresar de ese viaje, parecía cambiado. Trajo regalos, una muñeca para Josiane, un vestidito para Kathleen. No me golpeó, incluso pidió disculpas por la paliza. Por un segundo, casi creí que podía cambiar, pero una noche, borracho de cachaza, dejó escapar la verdad. A partir de ahora, Josiane es solo para clientes especiales, los que pagan más. Pronto perderá valor y no pienses en huir con ellas. Hablé con mis contactos en la policía, la rodoviaria, los puestos de gasolina. Si te ven salir de la ciudad, me avisan. Esa confesión fue como un martillo en mi pecho. Juan había tejido una red a nuestro alrededor. Controlaba cada centavo. Me acompañaba cuando entregaba la ropa lavada para que no escondiera dinero. Puso un candado en la puerta y se llevaba la llave. Había advertido a sus amigos, conductores, gasolineros, guardias, que su esposa estaba loca y podría intentar huir con las niñas. Estábamos atrapadas. Josiane seguía sufriendo, aunque con menos frecuencia. Cuando volvía de esos encuentros, corría a mis brazos, llorando, contándome entre sollozos lo que había pasado. Yo limpiaba sus lágrimas, curaba sus heridas, prometía que un día todo acabaría, pero me sentía impotente. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Era octubre de 1969, un día de lluvia fina y fría que se colaba por el tejado. Juan llegó más borracho que nunca, tambaleándose, hablando incoherencias. Había pasado el día en un bar, celebrando no sé qué. Las niñas ya estaban acostadas, Josiane con sus 11 años siempre alerta, Kathleen con sus 5 durmiendo inocentemente. Me ordenó calentar la cena y, mientras comía, se jactó de su negocio. ¿Sabes al Toño, el de Caruaru? Dijo, con la voz pastosa. Ofreció buen dinero por Kathleen. Dice que le gusta enseñar a las pequeñas desde temprano. Está en el punto, gordita, bonita. Lo dejaré probarla el fin de semana. Mi cuerpo se congeló. Amenazar con dañar a Kathleen era una cosa. Haberlo arreglado
recibido dinero, era otra, mi pequeña, de 5 años, apenas una bebé que jugaba con muñecas y chupaba el dedo para dormir, iba a ser entregada a un hombre como él. No lo harás, dije, con una firmeza que no sabía que tenía. Ya destruiste a Josiane, a Ketelen no te la dejaré. Río en mi cara, un risa cruel. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú, una débil que no se defiende? ¿La policía que no te creyó? Vino hacia mí, me agarró del cuello, apretó hasta que vi estrellas. Mañana viene Toño y no harás nada. Luego nos vamos a Bahía. Estoy harto de esta ciudad. Cuando me soltó, caí al suelo, jadeando. Él se desplomó en la cama, roncando antes de tocar el colchón. Me quedé allí, en el suelo frío, mirando al hombre que había jurado amarme, ahora convertido en un monstruo. El odio que sentí era tan grande que parecía consumirme. La niña tímida de Bon Conselho, la esposa sumisa, la madre que no protegió a su hija mayor, todo eso murió esa noche. Solo quedó una mujer sin nada que perder, dispuesta a cualquier cosa para salvar a sus hijas. ¿Crees que una madre puede planear la muerte de un hombre con la misma calma con la que cose un vestido, sabiendo que es la única forma de salvar a sus hijas? Esa fue la decisión que tomé aquella noche de octubre de 1969, cuando, con las manos temblando, pero el corazón firme, resolví que João no viviría para cumplir su amenaza contra Ketlen. El fuego, que siempre me había dado miedo, se convirtió en mi arma, mi justicia, mi escape. Después de aquella noche en que João confesó su plan de entregar a Ketlen a un hombre como él, supe que no había vuelta atrás. No podía esperar a que la policía, que ya me había dado la espalda, actuara. No podía confiar en que mi familia, dispersa y lejana, nos acogiera. No podía arriesgarme a que João cumpliera su amenaza de llevarnos a Bahía, donde seguiría controlándonos. Era él o nosotras, y elegí a mis hijas. Una calma extraña me invadió, como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo, observándome desde fuera mientras planeaba cada detalle. No podía ser un cuchillo, João era demasiado fuerte. Podía despertar y matarme antes de que lograra algo. No podía ser veneno. Tomaría demasiado tiempo y si se ponía enfermo antes de morir, podría sospechar. Tenía que ser algo rápido, definitivo, que no le diera chance de escapar. Recordé las palabras de mi padre, el tropero sobre el fuego. El queroseno es traicionero, hija. Penetra y quema lento, pero constante, sin chance de apagarlo. En nuestra casa siempre había un bidón de queroseno para la lámpara. João lo había traído de un viaje, diciendo que lo compró barato. La ironía no se me escapó. Ese mismo queroseno sería su fin. Pasé 3 días planeando. Mientras lavaba ropa, cocinaba o barría, mi mente trabajaba sin parar. Calculé cuánto queroseno necesitaría, cómo evitar que el fuego se extendiera demasiado rápido y alcanzara a las niñas, cómo asegurar que João no despertara a tiempo. Decidí que mojaría las paredes del cuarto de las niñas con agua para retrasar el fuego, que prepararía los bultos con ropa y lo esencial para salir rápido, que elegiría una noche cuando los vecinos de al lado no estuvieran, para no arriesgar vidas inocentes. Sabía que lo que planeaba era un crimen,
que podía ir presa, perder a mis hijas, pero también sabía que la policía no se molestaría en investigar la muerte de un borracho en un incendio. Accidente con cigarro, dirían, como tantas veces pasaba en los barrios pobres. No compartí el plan con nadie, ni siquiera con Josiane. Quería ahorrarle el peso de saber que su madre mataría a su padre, aunque fuera un monstruo. Josiane, con sus 11 años, ya cargaba demasiado dolor. Decidí que sería una noche cuando Juan estuviera especialmente borracho, para que no tuviera chance de reaccionar. Compré un remedio para dormir en la farmacia, aprovechando que el boticario, don Manuel, me conocía y sabía de mis nervios. ¿Es para dormir mejor, doña Lilian?, preguntó. Sí, don Manuel, ando sin descansar, respondí. No mentí, pero el remedio no era para mí. También compré una botella de cachaza, la marca favorita de Juan. En casa, trituré los comprimidos hasta hacerlos polvo y los mezclé en la botella, asegurándome de que no alterara el sabor. La dejé lista para cuando llegara. La noche elegida llegó más rápido de lo que esperaba. Era un día de lluvia fina, el aire húmedo colándose por el tejado. Juan volvió tarde, pasadas las 10, irritado por un flete que salió mal. Reclamó de la cena fría, de la casa desordenada, de las niñas que ya dormían. Le ofrecí la cachaza como muestra de buena voluntad. La compré para que descanses. Ha sido un día duro, dije. Sus ojos brillaron. Era raro que yo le ofreciera algo así. Bebió 3 copas seguidas, sin sospechar. El remedio, mezclado con la cachaza, actuó rápido. Media hora después, estaba tambaleándose más de lo normal, con la lengua pastosa, los ojos pesados. Lo ayudé a acostarse, como buena esposa, quitándole los zapatos, desabotonándole la camisa. Cayó en un sueño profundo, roncando como siempre. Esperé 1 hora más para estar segura. Miré a aquel hombre que una vez creí mi salvación, ahora un monstruo que había destruido a mi hija y amenazaba a la otra. No había vuelta atrás. Fui al cuartito del fondo y arrastré el bidón de queroseno, pesado, con unos 5 litros. Con cuidado, para no hacer ruido, lo llevé al cuarto. Primero mojé las paredes del cuarto de las niñas con un trapo empapado, creando una barrera húmeda. Luego, en el cuarto de Juan, comencé a derramar el queroseno en el colchón, dejando que penetrara el tejido. Primero alrededor de su cuerpo, luego más cerca, hasta empapar su ropa. Mis manos temblaban, el corazón latía tan fuerte que parecía salir del pecho, pero mi determinación era más grande que el miedo. Cada gota era por Josiane, por los años de abuso que había sufrido. Cada centímetro empapado era por Kathleen, que no sufriría el mismo destino. Cuando terminé, el colchón estaba tan húmedo que el queroseno goteaba al suelo. Por un segundo dudé. ¿Iba a quemar a un hombre vivo? ¿Y si Dios me castigaba? Pero la imagen de Josiane, temblando de miedo, y de Kathleen, inocente, me dio fuerza. Que Dios tenga piedad de tu alma, porque yo no la tengo, susurré y encendí el fósforo. La llama prendió al instante, con un sonido sordo que se convirtió en un clarón. El fuego se extendió rápido, consumiendo el colchón. No me quedé a mirar. Corrí al cuarto de las niñas. Josiane estaba despierta, como le había pedido. Kathleen dormía profundamente.
Es ahora, hija, dije en voz baja, tomando a Kathleen en brazos. Toma los bultos y salgamos por atrás. No mires, no hagas ruido. Josiane obedeció, con los ojos llenos de miedo, pero también de esperanza. Salimos por el patio trasero justo cuando el fuego iluminaba las ventanas. Caminamos hasta la esquina, 3 sombras en la noche, dejando atrás un infierno que ya no nos atraparía. Desde allí vimos las llamas salir por la ventana del cuarto, iluminando la calle. Los vecinos despertaban, gritando por agua, por ayuda. Entonces oímos el grito de Juan, un alarido de dolor puro, inhumano. Duró solo un momento, luego el silencio, roto por el crepitar del fuego. Kathleen, que se había despertado, escondió el rostro en mi cuello. ¿Qué es ese ruido, mamá?, preguntó. Solo el viento, mi ángel, respondí, acariciando su cabello. Josiane, en cambio, miraba las llamas con una mezcla de horror y alivio en el rostro. Tomé su mano, la apreté fuerte. No hacía falta decir nada. Ambas sabíamos lo que ese fuego significaba. ¿Crees que escapar de un infierno significa encontrar la libertad? ¿O que una ciudad extraña puede ser solo otra prisión con muros invisibles? Eso me pregunté mientras el autobús nos llevaba a Campina Grande, dejando atrás Recife y las llamas que consumieron a João, con mis hijas aferradas a mí, temiendo que en cualquier momento alguien nos detuviera para devolvernos al horror que habíamos dejado. Caminamos toda la noche hasta la terminal de autobuses, 3 sombras en la oscuridad, sin mirar atrás. Josiane, con sus 11 años, llevaba su pequeño bulto de ropa con una mano y apretaba la mía con la otra, sus ojos grandes reflejando el miedo y una chispa de esperanza. Kathleen, de 5, dormía en mis brazos, ajena al peso de lo que acabábamos de hacer. Llegamos a la terminal justo antes del amanecer, exhaustas, con la ropa sucia de hollín y sudor. El autobús a Campina Grande salía a las 6. Nos sentamos en un rincón apartado, los bultos en el regazo, rezando para que nadie nos reconociera, para que nadie preguntara. El viaje fue largo, casi 8 horas de carreteras polvorientas, atravesando pueblos que no conocía. Las niñas, agotadas, durmieron casi todo el trayecto. Yo no podía cerrar los ojos. Parte de mí seguía en alerta, esperando que la policía subiera al autobús o que algún amigo de Juan apareciera. Otra parte revivía cada momento de la noche anterior, el queroseno derramándose, el fósforo encendido, el grito de Juan. No era arrepentimiento, sino un peso extraño, una mezcla de horror por lo que hice y alivio por haberlo terminado. Llegamos a Campina Grande al final de la tarde. Era una ciudad más grande de lo que imaginaba, llena de ruido, gente, movimiento. Bajé del autobús con 2 niñas y 3 bultos pequeños, sin saber a dónde ir, con solo un papel donde estaba anotada la dirección de doña Clara, mi antigua patrona de Garanhuns. No sabía si aún vivía allí, si me reconocería, si querría ayudarnos. Tomamos un tranvía hasta el barrio indicado, una zona sencilla, pero ordenada, con casas de clase media. Encontramos el número, una casita amarilla con un portón de hierro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. ¿Y si no estaba?
¿Y si nos rechazaba? Respiré hondo y toqué la puerta, apretando las manos de Josiane y Kathleen como si fueran mi única ancla. Doña Clara abrió, más vieja de lo que recordaba, con el cabello blanco y los mismos ojos bondadosos que me enseñaron a leer. Tardó unos segundos en reconocerme. «Lilian, ¿eres tú?», dijo, mirando nuestras ropas arrugadas, nuestros ojos cansados. No tuve que explicar nada. Vio en mi rostro que algo terrible había pasado. «Entren, entren rápido», dijo, mirando la calle como si temiera que alguien nos siguiera. Esa noche fue la primera en años que dormimos con algo de paz. Nos dio baño, comida caliente, ropa limpia y, lo más importante, no hizo preguntas hasta que estuvimos descansadas. A la mañana siguiente, con las niñas aún durmiendo, le conté todo. El matrimonio que parecía un sueño y se convirtió en una pesadilla. Las palizas, los abusos contra Josiane, la amenaza contra Kathleen, el fuego, nuestra huida desesperada. Pensé que se horrorizaría, que nos echaría, que me denunciaría. Pero tomó mis manos y dijo: «Hiciste lo que cualquier madre habría hecho para proteger a sus crías. Nadie puede juzgarte». Nos dejó quedarnos, pero advirtió que Campina Grande no era segura a largo plazo. Era demasiado pequeña. Tarde o temprano alguien podría reconocernos. Doña Clara tenía una sobrina, doña Nalanda, en Recife, en un barrio completamente diferente al nuestro, Campo Grande. Era costurera en una fábrica de ropa y necesitaba un ayudante. «Irás allí», decidió, «pero con otro nombre. A partir de hoy eres Lilian Lima, viuda de Joaquín Lima, muerto de tuberculosis hace 2 años. Las niñas son María y Antonia. Repítanlo hasta que lo memoricen». Durante 1 año nos quedamos en Campina Grande, donde doña Clara nos enseñó a vivir esa nueva vida. Me enseñó a hablar sin el acento fuerte del interior, a coser con acabados finos que las señoras ricas apreciaban. A Josiane le enseñó a leer mejor, a escribir sin errores, a hacer cuentas. Kathleen, aún pequeña, comenzó a olvidar a su padre, llamándolo el hombre malo en sus pocas memorias. Ese año fue de sanación lenta. Josiane, marcada por el trauma, despertaba con pesadillas, lloraba sin motivo, a veces se negaba a comer. Doña Clara, con su experiencia como maestra, sabía lidiar con niños heridos. Con paciencia la ayudó a expresar su dolor, a entender que no fue su culpa, a creer en un futuro mejor. «La mente es como un jardín», decía. «Tras la tormenta parece destruido, pero con cuidado las plantas vuelven a brotar». Kathleen, por ser más pequeña, se adaptó más rápido, jugando con otros niños, olvidando el pasado. Después de 1 año, cuando el caso del incendio ya no se mencionaba, seguimos el plan de doña Clara. Doña Nalanda nos recibió en Campo Grande, un barrio lejos de Bárcea, donde nadie nos conocía. Éramos solo una viuda con 2 hijas, recomenzando. La historia de doña Clara fue aceptada sin preguntas. Comencé a trabajar con doña Nalanda en la fábrica de ropa. Era un trabajo duro, horas encorvadas sobre la máquina, dedos pinchados por agujas, ojos ardientes de cansancio. Pero era honesto, pagaba razonablemente y, lo más importante, me daba independencia. Por primera vez
no dependía de un hombre para sobrevivir. Mis manos, mi sudor, mi habilidad con la costura sostenían nuestra casa. Las niñas iban a la escuela mientras yo trabajaba. Hice que estudiaran, que tuvieran la oportunidad que yo no tuve. Después de 3 años en la fábrica, junté dinero para comprar mi propia máquina de coser, una Singer negra de pedal, usada pero bien cuidada. Empecé a tomar encargos, ajustes, ropa sencilla, pequeños arreglos. Al principio era para complementar el salario, pero pronto ganaba más trabajando en casa. Podía controlar mi horario, estar cerca de las niñas. Cuando Josiane cumplió 15 años, podía cuidar a Kathleen después de la escuela, así que dejé la fábrica y me dediqué a mi pequeño taller casero. ¿Crees que una mujer que ha cargado un secreto tan pesado como el fuego puede encontrar paz en la rutina diaria? ¿O que las heridas del pasado siempre encuentran una forma de resurgir? Eso descubrí mientras construía una nueva vida en Recife con mis hijas a mi lado, pero con el eco de aquella noche de 1969 resonando en mi alma cada vez que el viento hacía crujir las ventanas de mi casita. La vida en el barrio de Campo Grande, lejos de Bárcea, era un comienzo fresco, pero no libre de sombras. Con la ayuda de doña Nalanda, la sobrina de doña Clara, trabajé como costurera en una fábrica de ropa encorvada sobre la máquina de coser, con los dedos pinchados y los ojos ardientes de cansancio. Era un trabajo duro pero honesto, y me daba algo que nunca había tenido: independencia. Por primera vez, no dependía de un hombre para sostener a mi familia. Mis manos, mi sudor, mi habilidad con la aguja pagaban nuestro sustento. Josiane y Kathleen iban a la escuela mientras yo trabajaba. Hice que estudiaran, que tuvieran la oportunidad que me fue negada. Josiane, con sus 11 años, aún cargaba el peso de lo que Juan le había hecho. Sus pesadillas seguían, sus silencios eran profundos, pero poco a poco, con el amor y la paciencia que aprendí de doña Clara, empezó a sanar. Kathleen, más pequeña, se adaptó mejor. Sus recuerdos de Juan eran borrosos y en su mente él era solo el hombre malo que ya no estaba. Verlas crecer, aprender, reír de nuevo, era como ver un jardín florecer después de una sequía interminable. Después de 3 años en la fábrica, junté dinero para comprar una máquina de coser Singer usada pero en buen estado. Comencé a tomar encargos en casa: ajustes, vestidos sencillos, pequeños arreglos para vecinas y conocidas. Al principio era un complemento al salario, pero pronto ganaba más trabajando por mi cuenta. Podía estar cerca de las niñas, controlar mi tiempo. Cuando Josiane cumplió 15 años, ya podía cuidar a Kathleen después de la escuela, así que dejé la fábrica y me dediqué a mi pequeño taller casero. Alquilamos una casita modesta con 2 cuartos, una sala, una cocina y un patio pequeño. No era lujosa, pero era nuestra, y cada ladrillo comprado con mi esfuerzo me llenaba de orgullo. La costura se convirtió en mi refugio. Cada puntada era un acto de resistencia, una forma de coser no solo telas, sino también las heridas de mi vida. Mientras trabajaba, escuchaba a las vecinas, sus historias de lucha, sus dolores, sus pequeñas victorias. Muchas eran como yo, mujeres que habían soportado demasiado.
que habían aprendido a sobrevivir en un mundo que no las protegía. Algunas sabían de hombres violentos, de hogares rotos, de hijos que sufrían. No conté mi verdad, pero sus historias me hacían sentir menos sola. Con el tiempo, empecé a ayudar a otras mujeres. Una vecina que huía de un marido agresivo, una joven que llegó del interior sin nada, una madre que necesitaba trabajo para alimentar a sus hijos. Les conseguía pequeños encargos de costura, les enseñaba a usar la máquina, les daba un lugar donde descansar mientras buscaban un nuevo comienzo. No era mucho, pero era lo que podía ofrecer. Mi casita se volvió un punto de apoyo, un lugar donde las mujeres sabían que podían encontrar una taza de café y un oído que no juzgaba. Joseané, con los años, fue recuperando su luz. Terminó la escuela, se convirtió en una joven callada pero fuerte. A los 18 le conté la verdad sobre aquella noche, sobre el fuego que puse para salvarlas. Lloró, me abrazó y dijo: «Mamá, nos salvaste. Gracias». Fue la única vez que hablamos de eso. Ella decidió no casarse. Decía que ningún hombre la controlaría después de lo que pasó. Se dedicó a estudiar, se convirtió en profesora, luego en directora de una escuela primaria. Ayudó a cientos de niños como si quisiera devolver al mundo lo que le fue robado. Adoptó a 2 niñas abandonadas, criándolas con un amor inmenso, dándoles la infancia que ella no tuvo. Kathleen, por otro lado, creció más libre del pasado. Estudió enfermería, se casó con un hombre bueno, un técnico del hospital donde trabajaba. Tuvo 2 hijos, hombres respetuosos, trabajadores, completamente opuestos a su padre. Cuando fue adulta, le conté la verdad. Se sorprendió, pero como madre entendió mi decisión. «Habrías hecho lo mismo por nosotros», me dijo. Sus hijos, mis nietos, creen que su abuelo murió en un accidente antes de que nacieran. Es mejor así. Nunca volví a casarme. Tuve pretendientes, hombres que veían a una viuda joven, trabajadora, como un buen partido, pero la idea de compartir mi vida, mi cama, de dar explicaciones, me daba escalofríos. El trauma no era solo de mis hijas. Yo también cargaba mis pesadillas. Estaba bien sola, con mis hijas, mi trabajo, mi independencia. No necesitaba un hombre para sentirme completa. Hablé mucho con Josiane y Kathleen sobre los hombres. Uno que te ama de verdad te quiere fuerte, libre, feliz, les decía. Si intenta controlarte, aislarte, no es amor, es una prisión. Era la sabiduría que aprendí a golpes y quería ahorrarles ese dolor. A veces, en las noches de viento fuerte, cuando las ventanas crujían, despertaba sudando frío, con el olor a carne quemada en la nariz, el grito de Juan en la cabeza. No era arrepentimiento, sino el peso de lo que hice. Rezaba, pedía perdón a Dios, explicaba que no tuve opción. En el fondo, sentía que Él entendía. Ver a mis hijas crecer fuertes, educadas, felices, era la prueba de que hice lo correcto. Mis nietos, creciendo sin miedo, sin violencia, eran mi redención. Dime la verdad. ¿Tendrías el valor de dejar un me gusta en este video? Quizás pienses que soy una criminal o tengas miedo de que alguien vea que apoyaste la historia de una mujer que tomó la justicia en sus manos. Pero el verdadero coraje es aceptar que, a veces, la justicia no viene de los tribunales,
sino de una madre desesperada con un fósforo en la mano. ¿Crees que una mujer que ha enfrentado el fuego puede encontrar belleza en las cenizas? ¿O que las manos que una vez encendieron un infierno pueden cultivar un jardín de esperanza? Eso descubrí cuando transformé mi pequeño taller de costura en un refugio para mujeres necesitadas, mientras las pesadillas de aquella noche en Recife seguían acechándome, recordándome que la libertad siempre tiene un precio. La vida en Campo Grande, Recife, se volvió una rutina de esfuerzo y pequeñas victorias. Mi taller de costura crecía lentamente, con encargos de vecinas y conocidas que valoraban mi trabajo meticuloso. Cada puntada era una forma de sanar, de coser no solo telas, sino también las heridas de mi alma. Josiane y Kathleen, mis hijas, seguían en la escuela, creciendo fuertes, alejándose del horror que dejamos atrás. Josiane, con sus pesadillas cada vez menos frecuentes, empezaba a sonreír más, a recuperar la chispa que Juan había intentado apagar. Kathleen, con su inocencia intacta, llenaba la casa de risas y preguntas curiosas que me hacían olvidar, aunque fuera por un momento, el peso de mi secreto. Mi casita, con su galería de azulejos azules, se convirtió en un punto de encuentro para mujeres del barrio. Venían a encargar un vestido, un arreglo, pero también a compartir sus historias. Escuché relatos de maridos violentos, de hijos enfermos, de sueños rotos. No conté mi verdad, pero sus palabras me hacían sentir que no estaba sola. Comencé a ayudarlas como podía, enseñando a coser a las que necesitaban un oficio, consiguiendo pequeños trabajos para las que llegaban del interior sin nada, ofreciendo un plato de comida o un lugar donde descansar. Mi casa era humilde, pero tenía una puerta que nunca se cerraba para quien necesitaba refugio. Con los años, mi taller se volvió más que un medio de subsistencia, era un símbolo de mi independencia. Compré una segunda máquina de coser, contraté a una joven del barrio, Emily, para ayudarme con los pedidos más grandes. Ella había llegado a Recife huyendo de un padrastro que la maltrataba, y en sus ojos vi ecos de mi propia historia. Le enseñé a coser, a manejar la máquina, a calcular medidas. Con el tiempo, se convirtió en una costurera habilidosa, capaz de sostenerse sola. Verla prosperar era como ver una flor abrirse en un suelo que parecía estéril. Josiane, a los 18 años, decidió no casarse. «No quiero que ningún hombre me controle, mamá», me dijo una noche, con una firmeza que me llenó de orgullo y tristeza. Había sanado, pero las cicatrices de lo que Juan le hizo seguían allí. Se dedicó a estudiar, se convirtió en profesora de primaria y años después, con mucho esfuerzo, llegó a ser directora de una escuela. Adoptó a 2 niñas abandonadas, dándoles el amor y la protección que ella no tuvo de niña. Su fuerza, su decisión de transformar el dolor en algo bueno era mi mayor orgullo. Kathleen, por su parte, creció más libre del pasado. Estudió enfermería, se casó con un hombre bueno, un técnico del hospital donde trabajaba. Tuvo 2 hijos, hombres respetuosos y trabajadores, lo opuesto a su padre. Cuando fue adulta, le conté la verdad sobre aquella noche. Se sorprendió, pero como madre entendió. «Habrías hecho lo mismo por nosotros», me dijo. «Sus hijos, mis nietos, creen que su abuelo murió en un accidente
antes de que nacieran. Es mejor así. Nunca volví a casarme. Los pretendientes aparecían, pero la idea de compartir mi vida con un hombre me daba escalofríos. Había aprendido a golpes que mi fuerza estaba en mí misma. Mis hijas, mi trabajo, mi casita, eso era suficiente. Hablé mucho con Josiane y Kathleen sobre los hombres. Uno que te ama, te quiere libre, no encerrada, les decía. Si intenta controlarte, no es amor, es una jaula. Quería que supieran lo que yo aprendí de la forma más dura. A veces, en las noches de viento fuerte, cuando las ventanas crujían, despertaba con el olor a carne quemada en la nariz, el grito de Joao en la cabeza. No era arrepentimiento, sino el peso de lo que hice. Rezaba, pedía perdón a Dios, explicaba que no tuve otra opción. Ver a mis hijas felices, a mis nietos creciendo sin miedo, me hacía sentir que Él entendía. Mi taller se convirtió en un lugar donde no solo cosía ropa, sino también esperanza. Mujeres como Gemili, que habían llegado rotas, salían con un oficio, con confianza, con un futuro. Mi galería de azulejos azules era mi lugar de reflexión. Allí, mientras tejía ganchillo o veía a los niños jugar en la calle, pensaba en cómo la vida da vueltas. Había vuelto a Bárcea, al mismo barrio donde ocurrió todo, años después, cuando ya nadie podía reconocerme. La casa donde vivimos con Juan ya no existía. Un pequeño mercado la reemplazó. Nadie recordaba el incendio, ni al camionero que murió, ni a la familia que desapareció. Era como si nunca hubiéramos estado allí. Escogí volver de propósito, como un desafío al destino, una forma de decir que había vencido. Dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías encontrado la fuerza para hacer lo que hice o el miedo te habría detenido? Quiero saber qué piensas, porque esta historia no es solo mía, es la de tantas mujeres que en un mundo que la silencia encuentran su propia forma de justicia. ¿Crees que una mujer que ha cargado el peso de un secreto incendiario puede encontrar paz en la construcción de un legado? ¿O que las llamas del pasado siempre amenazan con consumir lo que ha construido? Eso me pregunté mientras mi taller de costura se convertía en un refugio para mujeres necesitadas y mi galería de azulejos azules se llenaba de historias compartidas, aunque el eco de aquella noche en 1969 seguía resonando en mi alma. Mi vida en Campo Grande, Recife, se asentó en una rutina que, aunque dura, estaba llena de pequeños triunfos. Mi taller de costura crecía, con más encargos de vecinas, amigas de vecinas, incluso algunas señoras ricas de Boa Viagem que oían hablar de mi trabajo meticuloso. Cada vestido que cosía, cada dobladillo que ajustaba, era una forma de coser también las heridas de mi pasado. Gosian y Kathleen, mis hijas, seguían en la escuela, creciendo fuertes, alejándose cada día más del horror que dejamos atrás. Gosiane, con sus pesadillas cada vez menos frecuentes, recuperaba su sonrisa, su voz, su fuerza. Kathleen, con su inocencia de niña, llenaba la casa de risas y preguntas que me hacían olvidar, aunque fuera por momentos, el peso de mi secreto. Mi casita, con su galería de azulejos azules, se convirtió en un punto de encuentro para mujeres del barrio. Venían por un arreglo, un vestido, pero se quedaban a hablar,
a compartir sus dolores, sus sueños rotos, sus pequeñas victorias. Escuché historias de maridos violentos, de hijos enfermos, de vidas marcadas por la pobreza. No conté mi verdad, pero sus relatos me hacían sentir que no estaba sola. Mi casa, aunque humilde, tenía una puerta siempre abierta para quien necesitaba un plato de comida, una taza de café, un oído que no juzgara. Con el tiempo, mi taller se volvió más que un medio de subsistencia. Era un símbolo de mi independencia, de mi capacidad de sostener a mi familia sin depender de nadie. Contraté a Emily, la joven que había huido de un padrastro abusivo, y luego a otra chica, Rita, que llegó a Recife sin nada más que un bulto de ropa y un hijo pequeño. Les enseñé a coser, a manejar la máquina, a calcular medidas, verlas aprender, ganar su propio dinero, recuperar la confianza en sí mismas. Era como ver un jardín florecer en un suelo que parecía estéril. Josiane, a los 18 años, decidió no casarse. «No quiero que ningún hombre me controle, mamá», me dijo, con una firmeza que me llenó de orgullo y tristeza. Había sanado, pero las cicatrices de lo que Juan le hizo seguían allí. Se dedicó a estudiar, se convirtió en profesora de primaria y años después, con mucho esfuerzo, llegó a ser directora de una escuela. Adoptó a 2 niñas abandonadas, dándoles el amor y la protección que ella no tuvo de niña. Su fuerza, su decisión de transformar el dolor en algo bueno, era mi mayor orgullo. Kathleen, por su parte, creció más libre del pasado. Estudió enfermería, se casó con un hombre bueno, un técnico del hospital donde trabajaba. Tuvo 2 hijos, hombres respetuosos y trabajadores, lo opuesto a su padre. Cuando fuera adulta, le conté la verdad sobre aquella noche. Se sorprendió, pero como madre entendió. «Habrías hecho lo mismo por nosotros», me dijo. «Sus hijos, mis nietos, creen que su abuelo murió en un accidente antes de que nacieran. Es mejor así». Nunca volví a casarme. Los pretendientes aparecían, pero la idea de compartir mi vida con un hombre me daba escalofríos. Había aprendido a golpes que mi fuerza estaba en mí misma. Mis hijas, mi trabajo, mi casita, eso era suficiente. Hablé mucho con Josiane y Kathleen sobre los hombres. Uno que te ama te quiere libre, no encerrada, les decía. Si intenta controlarte, no es amor, es una jaula. Quería que supieran lo que yo aprendí de la forma más dura. A veces, en las noches de viento fuerte, cuando las ventanas crujían, despertaba con el olor a carne quemada en la nariz, el grito de Juan en la cabeza. No era arrepentimiento, sino el peso de lo que hice. Rezaba, pedía perdón a Dios, explicaba que no tuve otra opción. Ver a mis hijas felices, a mis nietos creciendo sin miedo, me hacía sentir que Él entendía. Mi taller se convirtió en un lugar donde no solo cosía ropa, sino también esperanza. Mujeres como Emily y Rita, que llegaron rotas, salían con un oficio, con confianza, con un futuro. Mi galería de azulejos azules era mi lugar de reflexión. Allí, mientras tejía ganchillo o veía a los niños jugar en la calle, pensaba en cómo la vida daba vueltas. Había vuelto a Bárcea, al mismo barrio donde ocurrió todo, años después, cuando ya nadie podía reconocerme. La casa donde vivimos con Juan ya no existía.
un pequeño mercado la reemplazó. Nadie recordaba el incendio, ni al camionero que murió, ni a la familia que desapareció. Era como si nunca hubiéramos estado allí. Escogí volver de propósito, como un desafío al destino, una forma de decir que había vencido. Dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías encontrado la fuerza para hacer lo que hice o el miedo te habría detenido? Quiero saber qué piensas, porque esta historia no es solo mía, es la de tantas mujeres que en un mundo que la silencia encuentran su propia forma de justicia. ¿Crees que una mujer que ha enfrentado el fuego del infierno puede encontrar paz al final de su camino? ¿O que las cicatrices de un acto desesperado pueden transformarse en un legado de esperanza? Eso descubrí mientras me sentaba en mi galería de azulejos azules a los 85 años, mirando el mundo pasar y sabiendo que mi tiempo se acaba, pero con la certeza de que hice lo necesario para proteger hacia mis hijas y construir una vida que valió la pena. Hace unos meses, la doctora Camila, una amiga que conocí años después en Recife, me acompañó a una consulta médica. Doña Lilian, dijo el doctor con esa mirada grave que no augura nada bueno, lo que tiene no tiene cura. Podemos aliviar el dolor, darle calidad de vida, pero es cuestión de meses. Cáncer, dijo, ya avanzado. 6 meses, tal vez un año. Escuché la noticia con una calma que me sorprendió. Cuando has vivido lo que yo, la muerte no asusta tanto. Es solo una puerta más, una que cruzas sin saber qué hay del otro lado. Esa noticia me hizo decidir contar mi historia, esta verdad que guardé por más de 50 años. No lo hago por orgullo ni por buscar perdón, sino porque los secretos pesan como piedras en el alma, y quiero que mi vida sirva como una chispa de esperanza para otras mujeres que aún están en la oscuridad. Llevo el peso de haber encendido aquel fuego, de haber oído los gritos de Juan, de haber huido con mis hijas bajo un cielo estrellado. No es arrepentimiento, es la marca de una decisión que cambió todo. La vida me enseñó que el perdón no es olvidar, sino aceptar. Durante años me culpé por no haber visto antes lo que Juan le hacía a Josiane, por no haberla protegido, por haber tenido que recurrir al fuego para salvarlas. Pero con el tiempo entendí que hice lo que pude con lo que tenía. Una mujer sola, sin ayuda, en un mundo que no escuchaba a las mujeres. Perdonarme a mí misma fue lo más difícil, pero también lo más liberador. Miré a la niña que fui, a la esposa que soportó, a la madre que luchó, y la abracé con amor, no con juicio. Mi taller de costura, mi galería de azulejos azules, mi vida en Bárcea, todo eso fue mi forma de sanar. Cada puntada que di, cada mujer que ayudé, cada sonrisa de mis hijas, fue un paso hacia la redención. Josiane, ahora de 67 años, jubilada tras una vida como profesora, nunca se casó, pero adoptó a 2 niñas, dándoles el amor que ella no tuvo. Ketlen, de 61, sigue siendo enfermera, casada con un hombre bueno, madre de 2 hijos que son mi orgullo. Mis nietos creen que su abuelo murió en un accidente, y así está bien. La verdad es solo para nosotras 3. Nunca volví a casarme. Los hombres que se acercaron, atraídos por una viuda trabajadora, se toparon con mi rechazo. No necesitaba a nadie para sentirme completa. Mi fuerza estaba en mis hijas, en mi trabajo, en la red de mujeres que construí. Ayudé a tantas como pude. Emily,
que abrió su propio taller de costura, Rita, que se convirtió en madre soltera y fuerte, otras que encontraron refugio en mi casa antes de seguir su camino. Mi casita, con sus azulejos azules, se volvió un faro para mujeres rotas, un lugar donde podían coser sus vidas de nuevo. La sociedad cambió con los años. Hoy hay leyes como la María da Peña, comisarías para mujeres, más conciencia. Pero en los barrios pobres, en los interiores, aún hay muchas Lilians, muchas Gocianes, sufriendo en silencio. Por eso no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de que fuera necesario, de haber vivido en un mundo donde una madre tuvo que encender un fósforo para salvar a sus hijas. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, sin dudar. En mi galería guardo una botella de cachaza lacrada en un estante alto donde nadie la toca. No es para beber, es un recordatorio de aquella noche, de la promesa que hice bajo las estrellas, que mis hijas nunca más sufrirían. También llevo una llave al cuello, no de una puerta, sino de un candado que puse en mi corazón para protegerme. Es mi talismán, un símbolo de que siempre hay una salida, aunque sea un fuego que lo quema todo. Soy Lilian Correia, doña Lilian de Bárcea, Recife. Esta es mi historia, la de una madre que enfrentó el infierno por sus hijas, que no se arrepiente, que encontró en sus cicatrices la fuerza para construir un legado. Si esta historia te toca, suscríbete al canal. Hay más mujeres como yo, con historias que merecen ser escuchadas. Cada clic es una voz que se niega a ser silenciada. Comparte en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar, porque esta no es solo mi historia, es la de todas las que lucharon por su libertad. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.